Señor Carlos González, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece? Buen día, bienvenido a Zona Libre de Humo. Buenos días, Petizo, un saludo para ti, todos los oyentes y el grupo de Zona Libre de Humo. Un abrazo desde Bogotá. Estábamos nosotros consultándonos qué opinará la agremiación a través de Colfutpro de las 3 propuestas emitidas ayer públicamente de torneo. ¿Cuál es la opinión de ustedes si ya se han permitido pues revisarla minuciosamente con su grupo? Pues la verdad estábamos en ese análisis, hoy íbamos a sentarnos a revisar, pero como oí en el momento en que se iniciaba la entrevista, pues es lo que diga Win. Aquí estamos condicionados a lo que diga Win, a lo que determine, porque finalmente aquí no hay una consideración distinta con relación a las opciones por los motivos que ustedes manifestaban. El tema es que hay unos compromisos y me temo que va a terminar forzándose una cantidad de partidos como es la opción primera, donde hay una densidad enorme, donde no solamente terminan este torneo, sino inician de manera inmediata el otro, y todo se justifica, porque como la pandemia ha impedido la generación de ingresos, pues entonces ahora hay que explotar al máximo el tiempo y la oportunidad para poder hacer la mayor cantidad de partidos. Yo creo que esa es infortunadamente la posición de muchos directivos que necesitan rápidamente engrosar los bolsillos pronto por toda la situación que se ha presentado. Yo creo que la condición de calidad, la condición de descanso, de oportunidad, de recuperación, y mira que lo que decían algunos directivos furiosos por la reanudación y la posibilidad de que a partir del 8 de junio comience un trabajo individual en campo, que es diferente al que han hecho ellos en confinamiento, permite justamente una adecuación, porque es que lo que se viene va a ser muy difícil, y esperemos, porque el tema del confinamiento, dependiendo de si se hace o no se hace en cada uno de las opciones, porque está la opción de mantener la condición del torneo actual en casa, pues haciendo los partidos en confinamiento total, y la otra opción del confinamiento total, y una nueva propuesta para efectos de tratar de equiparar cargas. Entonces, pues no sabemos qué determinaciones vayan a terminar tomando los directivos hoy a partir de esas opciones que ha preparado la administración de la DIMAYOR. Cuando usted nos dice que es entendible por la pandemia y me habla tan bonito y después me dice que los bolsillos, lo interpreto como un sarcasmo. Pues obvio, es claro que aquí la condición de los futbolistas no es la que pese más aquí realmente. Mira, si hubiera realmente interés de concertar, de buscar las mejores opciones, pues se discuten las opciones. Estas imposiciones finalmente en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia, se han concertado gobierno para analizar todo el tema sanitario y la posición del Estado frente a la disponibilidad real. La segunda con los jugadores, con los técnicos, con los preparadores físicos y obviamente con los directivos. Es que se construyen las opciones y se discuten cómo se van a terminar concluyendo los torneos. Y fíjese, en Francia, por ejemplo, dijeron que no hay condiciones, hay partidos, hay muy pocas fechas y no se justifica el tema, y terminaron el torneo y se acabó. En Italia todavía están pendientes de ajustar algunas cosas sanitarias porque hay mucho temor a que se reactive la pandemia. Entonces, fíjate que en Inglaterra ha habido mucha resistencia de jugadores por el riesgo que se tiene, pero hay un peso enorme, que es el peso de la televisión, que eso tiene una incidencia muy grande también sobre el tema de la retribución. Entonces, se revisan, se exponen, y finalmente las partes llegan a acuerdos tratando de buscar lo mejor para todos, no solamente para una parte. Doctor González. Carlos, o sea que diríamos, le pregunto, no le afirmo, le pregunto, que el fútbol está regresando
por presión de Win y Betplay, más no por los jugadores ni por la necesidad de que ellos trabajen. Yo creo que es un conjunto de situaciones. Esto no se puede ver de manera aislada. Los jugadores necesitan volver al campo, necesitan volver a trabajar. Es claro que una industria sin tener toda la posibilidad que genera, todas las opciones que genera de patrocinios, de mercadeo, hombre, pues claro que está afectada, pero todo puede ir avanzando de manera progresiva y de manera concertada. A nosotros lo que nos preocupa es justamente que esa opción, porque nadie le ha preguntado a ningún jugador si está dispuesto o no a mantenerse 3 meses, 2 meses y tantos fuera de su casa, después de esta situación que se ha presentado. Entonces todos estos asuntos tendrían que ver también y consultarse con la base, con los jugadores que son los que van a salir al campo, pero me parece que se pueden buscar alternativas, porque esas son 3 opciones que presentó la DIMAYOR, conforme a las disponibilidades de ellos, conforme a las necesidades de recursos y conforme a los compromisos que tienen, como tú bien lo anotabas, un compañero tuyo al inicio de esta nota, porque si no se juegan los 400 y tantos partidos que están acordados y pagados, porque yo creo que eso es parte de la presión enorme que tienen los equipos, que ya han recibido anticipos sobre ese torneo, que si no se llega a celebrar pues van a tener que devolver plata o compensar ingresos. Aquí hay todo un tema de negociación, porque unos quieren modificar el contrato de televisión, algunos equipos desde alguna perspectiva, otros desde otra, y Win desde otra, porque finalmente es un tema de tira y afloje, porque si hay una fuerza mayor, hay una situación que ha modificado las condiciones normales, pues aquí, ¿cómo replanteamos la puesta en escena? Doctor González, buen día. En ese sentido, ¿cuál sería su propuesta puntual? No de unidad, puntual suya. ¿Cuál sería su propuesta? ¿O usted estaría de acuerdo que se cancelara de una vez por todas el torneo, el campeonato? No, yo creo que yo pensaría que se podría construir una propuesta para el tiempo de actividad con relación a la posibilidad de hacer un torneo no tan demandante. No sé cuál va a ser el futuro de la Copa Libertadores. Aquí hay que pensar también en que van a tener competencia internacional. No sé qué va a pasar con la eliminatoria de septiembre o de noviembre, no sé. Hay muchos factores que todavía faltan por concluir, porque usted si analiza la situación de Brasil, hoy yo vería imposible que la Copa Libertadores se reactive. Ese es mi concepto muy personal, porque pues no hay condiciones sanitarias, y lo que dijo la Conmebol es que si en alguno de los países no hay condiciones, puede que el señor Bolsonaro diga que se puede trabajar en Brasil, como lo están diciendo en los Estados Unidos, pero mire la cantidad de contagios y mire la cantidad de muertos. Yo vería con mucha preocupación que se aprobara en este momento ir a Río. Ya Corinthians, un equipo de Sao Paulo, ha manifestado el presidente que no está dispuesto en las condiciones actuales a arriesgar la actividad, arriesgar al contagio, arriesgar los viajes. O sea que fíjese que todavía falta por madurar muchos aspectos que todavía juegan dentro del torneo, dentro del espectáculo y dentro de las posibilidades no le podría decir hoy. Tenemos que sentarnos a revisar todos estos calendarios y todas estas posibilidades, porque si se da todo, Copa Libertadores, si se da la Copa, la eliminatoria, no sé qué piense la FIFA, si mantener o no a nivel de la Conmebol las fechas de la eliminatoria. Ellos decían que en septiembre se va a reactivar, y se va a reactivar en septiembre también la Copa Libertadores. Entonces, ¿a qué horas, en qué momento se va a poder jugar tantos partidos si supongamos escoge la opción 1? Entonces, todo esto depende. Yo no le puedo decir a ciencia cierta cuál es mi opción. Pues la opción es una opción de racionalidad, conforme a lo que dije al principio, pero por lo menos no está construida, o habrá que mirar qué alternativas se dan, porque faltan muchos factores todavía en mi concepto para evaluar a ver cuál es la mejor oferta y cuál es la mejor propuesta. En estos días han aparecido, Puchi, varias propuestas del gobierno, de los gobiernos departamentales, que le dicen a usted: aproveche el papayazo
pague el impuesto 2019 con descuento, sin intereses. La pregunta del papayazo va enfocada a dónde. Con este papayazo tan bestial que se le ha presentado a los clubes del fútbol colombiano, a mí me dicen, no sé si es cierto que hay 90 y pico, casi 100 jugadores que van a terminar contrato y que difícilmente van a ser renovados. Pensando en esa parte, no sé si el número es correcto o usted sabe un número diferente, ¿hay algún tipo de concertación, de presión? Porque sería mucha la gente que va a quedar detrás del jugador, pues sin la oportunidad de una manutención normal de la vida cotidiana. Sí, lo que nosotros percibimos es, fíjese que eso dentro de los jugadores cercanos al vencimiento, no sé si sean 100, será 100 entre primera y segunda división, no sé, no creo, pero de todas maneras sí hay un número importante que cumplió sus contratos o cumple sus contratos a 30 de junio. ¿Qué se hizo en un país racional? En Argentina, por ejemplo, se sentó el gremio, se sentó la federación y lo que hicieron fue ajustaron, establecieron un porcentaje de reajuste de reducción salarial, pero los jugadores aseguraron sus contratos hasta diciembre. Esa es una posibilidad racional. Entonces, aquí el tema es que cuando tienes opciones de compra, en este momento hagamos un análisis de, por ejemplo, Rangel, ¿cómo lo analiza? Yo veo que América venía trabajando una opción para vender a Rangel al exterior, pues dejarlo terminar el torneo y venderlo al exterior. Como se ha trastocado todos los tiempos, pues se llegó el momento de definir. En este momento usted como inversionista, y hablo de un caso puntual que pueden ser muchos, porque también hay jugadores en Millonarios, hay jugadores que se dan este tipo de situaciones de préstamo del jugador y la opción de negocio, pero como el negocio no está tan claro, el negocio no está tan claro a nivel internacional, a nivel en Brasil por lo menos no se ha manifestado con relación a la reactivación de su liga, que es una fuente. México terminó la liga. Sí, en este momento no hay ninguna oportunidad para vender jugadores a México porque pues se acabó la liga. Entonces, no sé, estaban discutiendo ayer la propuesta de la MLS, que es otra fuente para transferir jugadores. Entonces, fíjese que todas estas cosas depende de lo que usted tenga, depende de la disponibilidad a hacer uso de la opción de compra. Si usted ya tiene un gancho y una opción para venderlo, para revenderlo en la liga o lo tenía en la Liga Mexicana, pues está frustrado. Todos estos temas están pendientes porque no dependemos solamente de Colombia, sino de otros factores y las determinaciones que se adopten. Fíjese que había un jugador norteamericano que yo leía su declaración ayer con relación a que no estaba ni primero ni dispuesto a rebajarse el salario. Y segundo, que se hiciera la liga cuando haya condiciones reales para poder trabajar sin riesgo. Entonces, pues, hay de toda clase de posiciones con relación al deber ser, pero hay que esperar en la concreción. Pero hay muchos factores que no pueden manejar, no podemos manejar, porque la pandemia, mire, se ha autorizado los entrenamientos individuales. En Bogotá no sabemos si la señora alcaldesa va a permitir que eso se regule, porque una cosa es lo que dice el gobierno nacional y otra es lo que el gobierno local determine. Entonces, no queda uno en duda a ver si los jugadores iban a poder entrenar o no, porque como todo se mantiene como se ha venido manteniendo, entonces es una pregunta que hay que hacerle a la alcaldesa de Bogotá, si los jugadores pueden o no. Yo creería que sí, porque no tiene una densidad poblacional que ponga en riesgo el tema de contagio, en mi concepto, pero ese es mi concepto, no sé qué opine la señora alcaldesa, pero todos estos factores, fíjese que el gobierno reguló y cada gobierno local es el que establece si se puede o no se puede. En Cali no se va a poder, en Bogotá no se va a poder, conforme lo que el gobierno estableció de apertura de actividades. Entonces, todo está también dependiendo de cómo evoluciona. Si aquí se dispara la pandemia, muchachos, el tema se complica para todos. Por eso hay que buscar una ciudad, porque si la pandemia se dispara, lo de los vuelos nacionales se va a restringir. ¿Cómo van a llegar los equipos supongamos que entonces la opción sea la concentración en determinada zona del país para que se jueguen 2, 3 ciudades o estadios?
todos esos factores van a repercutir. Entonces fíjese que todo depende del comportamiento de todos, porque en el fondo aquí se ha tratado de ponerle un traje que no corresponde. El gobierno nunca ha sido enemigo del fútbol. El gobierno piensa es en salud pública. Esta es una epidemia. Infortunadamente es como decir que el gobierno está en contra de las aerolíneas, o en contra de los hoteles, o en contra de las salas de cine, o en contra de los restaurantes. Es un tema de salud pública y ellos lo que manejan, estaba viendo las cifras, este es un país que tiene apenas 6.000 y tantas camas de unidades de cuidado intensivo. Si esto se dispara, aquí infortunadamente va a haber mucha gente que va a morir porque no va a haber cómo poderlo atender en una unidad de cuidado intensivo, porque no tenemos esa capacidad. Aquí no somos Alemania, no somos Francia, no somos Italia. Sobre ese tema puntual de Rangel y jugadores que terminan contrato a mitad de temporada, explíquenos, yo tengo claro, pero explíquenle a la gente cómo opera la sugerencia que ha hecho FIFA. Caso, por ejemplo, hablemos de Michael Rangel. ¿Qué tendría que pasar para que Rangel, que termina contrato el 30 de junio, está inscrito en un torneo y lo pueda terminar con América? Yo creo que son dos factores que hay que tener en cuenta. La ley, o sea, ninguna norma, ningún reglamento, ninguna regulación privada expedida por una federación internacional está por encima de la ley laboral de cada país. Entonces, lo que recomendó la FIFA es, y le entregó absoluta flexibilidad a las federaciones para la regulación de sus torneos y la posibilidad de inscripción de las ventanas de inscripción, porque esas ventanas ya han sido modificadas porque los plazos se ampliaron. Pero la ley laboral colombiana establece lo siguiente: a no ser que se modifiquen el contrato inicialmente pactado, como se ha hecho con los salarios. Con los salarios se pactaron unos salarios y club y jugador modificaron esas condiciones iniciales en que se pactó el contrato. Por lo tanto, si quieren ampliar la duración del contrato, tendrían que las partes estar de acuerdo. Pero aquí no solamente las dos partes, porque hay un tercero. ¿Por qué? Porque el jugador ha sido cedido en préstamo. El jugador tiene contrato con Junior, tiene una licencia no remunerada con Junior y tiene que resolver la situación en las tres partes. El acuerdo tiene que ser tripartito para modificarlo. En principio, un contrato de trabajo a término fijo, si las partes no notifican con 30 días de anticipación que no va a continuar, se prorroga por el mismo término. Por lo tanto, todo va sujeto a que hoy es 29 de... Sí, mañana es 30. Entonces la situación tiene que resolverse de hoy antes de terminar el día a mañana por los 30 días de plazo que se fijan porque si las partes se quedan calladas se renueva. Pero aquí hay un tercero y Junior que va a manifestar sobre el partido. Tiene que ser concertado para poder, es perfectamente viable que sí, pero hoy petizo, nadie sabe cuál es la opción. Hoy 30, hoy 29, nadie sabe cuál es la opción que se va a escoger, porque eso se va a someter a votación de la mayoría, entiendo. Entonces, hoy nadie tiene claridad sobre cuál va a ser la alternativa de torneo y las determinaciones que se tienen que tomar los directivos. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasaría si, como usted bien dice, hay que notificar 30 días o si no automáticamente se va de renovación por una temporada más? Si solamente se sabe en unos 10, 12 días cuál va a ser la fórmula, el sistema de campeonato y no han dicho nada, ¿cómo hacen entonces? En ese caso particular. Lo que han utilizado los equipos es como, por ejemplo, Millonarios le notificó al costarricense que no iba a hacer uso de la opción de compra porque puede que esté interesado en ese jugador, pero no tiene la plata para pagarlo, los 700 y tantos, los $800,000. Entonces yo creo que precautelativamente lo que están haciendo es enviar la carta de notificación de no renovación, y si dentro de este plazo hay alguna modificación, pues las tres partes, en el caso de un jugador que esté prestado, pues tendrían que ponerse de acuerdo, porque ahí juega la opción, el valor del préstamo, el contrato, la continuidad del contrato, el valor del salario. Entonces son factores que se tienen que concertar y negociar entre todas las partes intervinientes. Perfecto. Doctor Carlos Puch, ha sido muy gentil, un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias, Petizo. Un saludo para ti y todos los oyentes. Esperemos a ver que nos ilumine a todos, a nuestros directivos, la razón para ver cómo se toma la mejor determinación. Muchas gracias.